Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast Voces del Campo en la Tormenta. En este capítulo tan especial hablaremos sobre un periodo devastador y frustrante de nuestra patria Colombia. Hablaré sobre qué hecho histórico de nuestra patria desembocó este periodo tan triste y desafortunado, que trajo tanto dolor a nuestros campesinos. Hablaré qué hechos y actos sembraron el pánico, el pavor, el temor en las zonas rurales y en los campesinos de nuestra querida patria. Y por último, hablaré qué consecuencias tuvo a largo plazo en la Colombia de hoy, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Imaginemos por un segundo la vida de un campesino en los 40 o 50 años. La madrugada es muy fría, el olor a café es fresco, la azada lista para labrar la tierra. Una vida marcada por el trabajo duro y el esfuerzo, pero también por una paz que no se puede cambiar. De repente se rompió en mil pedazos. Hoy vamos a hablar de la violencia, un periodo trágico de nuestra historia que transformó para siempre la vida rural en Colombia. Pero no lo haremos desde las frías cifras de los libros, sino desde la piel de quienes lo vivieron, nuestros campesinos. Para comprender cómo el campo se convirtió en un terreno de batalla y guerra, debemos viajar a un momento de quiebre, el 9 de abril de 1948, con el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán. Aunque el hecho histórico, conocido como el Bogotazo, ocurrió en la capital, la verdadera onda expansiva arrasó con las provincias y las veredas de Colombia. La rivalidad entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que ya venía cocinándose desde años atrás, se radicalizó a niveles impensables. ¿Y quiénes fueron los que le hicieron el daño? La población rural. De la noche a la mañana, las veredas se dividieron. Si eras liberal, tu vecino conservador pasaba a ser un enemigo mortal, y en viceversa. Imaginen el medio constante. La experiencia cotidiana en el campo se transformó en una pesadilla. Ya no se podía dormir tranquilo. Llegaron los grupos armados de la época, los llamados chulavitas y pájaros, que defendían al gobierno conservador, y las guerrillas liberales o limpios. Las casas campesinas empezaron a pintarse de un color para salvar la vida. Azul si eras un conservador, o rojo si eras un liberal. Algo tan simple, pero el odio político se mezcló con las envidias locales y el deseo de robar tierras. Una palabra, un rumor o simplemente llevar una corbata de color equivocado era una sentencia de muerte. Es increíble pensar que algo tan simple lleva a condenar tu propia vida. ¿Cómo era la vida diaria bajo este régimen de terror? Los testimonios de los abuelos que sobrevivieron a esa época nos hablan de los cortes de franela o el corte de corbata, masacres brutales que buscaban sembrar el pánico psicológico en las comunidades. Las familias tenían que esconder a sus hijos varones en el monte para que no lo reclutaran o lo mataran de formas inexplicables. Las mujeres rurales se llevaron una de las peores partes. No solo sufrieron la violencia física y el abuso de los grupos armados, sino que les tocó asumir la jefatura de sus hogares, cuando sus esposos o padres eran asesinados en media vereda. Pero esas consecuencias fueron más profundas aún, y lo que aún nos duele hasta el día de hoy fue el despojo de las tierras. Muchos campesinos fueron obligados a vender sus fincas por unos cuantos pesos bajo la amenaza de o me vende la tierra o le compro a la viuda. Quienes no aceptaban tenían que ir con lo único que llevaban puesto. Así comenzó el drama del desplazamiento forzado masivo en Colombia. Millones de familias campesinas dejaron atrás sus animales, sus cultivos de café y sus recuerdos de sus vidas, para llevar a las grandes ciudades a empezar desde cero, en la completa miseria, sin conocer a nadie. El campo colombiano
se fue quedando solo, herido y concentrado en unas pocas manos que apenas lo sostenían. Hacia finales de los años 50, los líderes de ambos partidos políticos se dieron cuenta que el monstruo de la violencia que habían alimentado se les estaba saliendo de las manos. En 1958 crearon el Frente Nacional, un pacto para alternarse el poder y frenar la guerra entre liberales y conservadores. Para las élites en las ciudades, esto fue la solución completa. Pero, ¿qué pasó en el campo? ¿En las zonas rurales? ¿En las veredas? El Frente Nacional calmó las masacres partidistas, pero excluyó por completo a los líderes campesinos y a otras fuerzas políticas. La desigualdad social y la falta de reformas agrarias que le devolvieron a la tierra a la gente humilde quedaron intactas. Esa frustración acumulada en el campo, ese abandono histórico, hizo que muchas de las antiguas autodefensas campesinas liberales se transformaron en la década de los 60 en guerrillas de ideología comunista, dando origen a un grupo como las FARC o el ELN. La violencia de mitad de siglo no terminó del todo, simplemente mutó y sembró la semilla de conflicto armado moderno que el país viviría el resto del siglo. Este periodo fue tan importante para la historia y tan cruel que hasta crearon una película sobre todo lo que pasó durante ese hecho enfocado en una sola zona rural. Esta película se llama Cóndores no entierran todos los días, donde se refleja perfectamente el miedo de los campesinos ocasionados por los conservadores de esa época que eran tan, pero tan monstruos que organizaban a masacres de liberales, solo por ser del bando contrario. A modo de conclusión, estudiar el periodo de la violencia nos obliga a mirar al campo con otros ojos. No podemos entender a la Colombia urbana de hoy, con sus barriadas y su crecimiento acelerado, sin entender que millones de esas historias urbanas comenzaron con un campesino huyendo de la violencia en Tolima, Huila, Antioquia o el eje cafetero. El campo colombiano sufrió el dolor de la exclusión y el conflicto. Sin embargo, la historia de nuestros campesinos no es solo una historia de víctimas, es también una historia de dignidad, de resistencia y de un amor profundo por la tierra. Una tierra que, a pesar de haber sido regada con sangre, nunca ha dejado de darnos de comer. Es nuestro deber, como nuevas generaciones, escuchar estas voces del pasado para no repetir los mismos odios y construir un país donde el campo sea sinónimo de vida y prosperidad. Muchas gracias por escuchar este podcast y este capítulo tan especial y tan importante para nuestra historia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.